Ay, la neta me encanta esta jotería, güey. Está bien padre. El día del Pride se presta bastante bien. Lástima que no podemos salir a las calles por la cuarentena. Hola de nuevo amigos, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Mi nombre es Alexis Said GS y gracias por haber entrado al video. Como ya vieron en el título del video, hoy voy a estar contando mi salida del closet. Y es que yo tuve dos salidas del closet, una como chico gay y otra como alguien queer. Si no sabes lo que es eso, quédate en el video para que te cuente un poco. Y si no sabes lo que es, pero tampoco simpatizas, solo te pido que no esparzas comentarios de hate. Quiero aclarar que en el video pasado, la verdad, estaba muy serio porque era un tema serio que necesitaba seriedad. Pero espero que a partir de este video empiecen a conocer un poco más mi personalidad y que les agrade mi contenido. Entonces, empecemos. Primero quiero que sepan que desde el momento en el que yo nací, sabía cuáles eran mis gustos, sabía qué me atraía y honestamente nunca tuve un tema para aceptarlo. Güey, literal, de que el doctor me saca de mi mamá y cuando me dio la nalgada, en vez de llorar, gemí. Desde que fui en kinder siempre me sentí súper atraído por los niños, nunca tuve un acercamiento más allá de la amistad con las niñas. Durante mi infancia la verdad es que estaba bastante seguro de que los niños me parecían más atractivos que las niñas, pero pues a esa edad es algo que ni siquiera tomas en cuenta. Alrededor de más o menos sexto de primaria empecé a escuchar mucho el discurso de hate cuando las personas se dirigían a los homosexuales como jotos, maricones, pero hablaban de una manera despectiva y no muy cordial. Cuando llegué a segundo de secundaria ya empezaba a considerar el hecho de que los niños me gustaran de verdad significaba algo importante. Tenía un par de amigas muy cercanas en la secundaria a las que les dije: chicas, creo que soy un poco bisexual. Pues sí, la verdad como todos, o como la mayoría, inicié diciendo que era bisexual, por el miedo a que si empoderaba un gusto completo al 100% con los hombres, iba a ser bastante excluido. Fui en dos secundarias, en la que estuve primero, que fue hasta segundo de secundaria, no recibía un trato muy cordial y los chicos se referían mucho más culeros con los gays. Después le conté a otro par de amigos, los cuales se encargaron de decirle a todo mi salón, y todo el salón le dijo a toda mi generación. Y realmente no sé cómo toda la escuela después de un tiempo ya sabía que había salido del closet. El sistema en México funciona con orientadores en secundaria. La orientadora que se encargaba de mi grupo en ese momento empezó a preguntarle a mis compañeros: oye, ¿sabes algo sobre la vida sexual de Alexis? A mí la verdad me molestaba bastante que esa mujer estuviera indagando sobre mi vida sexual porque ni siquiera yo la sabía, o sea, tenía 13 años. Entonces un día como si nada le dije a mi mamá: oye, o sea, la verdad la orientadora de mi escuela está preguntándole a mis compañeros sobre mi vida sexual y pues me tiene bastante frustrado. Mi mamá nunca se imaginó que fuera por el hecho de que era gay, a pesar de que honestamente desde kinder era muy afeminado. Ojo, no quiero decir con esto que el ser afeminado es únicamente para homosexuales. Güey, sí, o sea, de que bailaba canciones de Shakira y la imitaba. O sea, yo era fan de las caderas de Shakira. Pero hasta la fecha mis caderas tampoco mienten. Al siguiente día mi mamá pidió una cita con la orientadora y se fue a encerrar a su oficina con ella. Y por lo que me contó después, al parecer le gritó hasta de lo que se iba a morir. Me acuerdo que mi mamá se fue súper enojada directo a la oficina de la directora y pidió que me dieran de baja. Y yo de que, what the fuck. Al siguiente día ya estaba en una nueva secundaria, donde afortunadamente la mayoría de las personas tenían una aceptación muy grande y bastante positiva con la comunidad. En esta nueva secundaria empecé a sentirme mucho mejor conmigo mismo porque veía que la aceptación era bastante grande. Nadie tenía ningún tema con el hecho de que yo fuera gay. Como 2 meses después del cambio de escuela, teníamos una boda mi familia y yo en Toluca, me parece. Una noche antes nos fuimos a quedar a la casa de una tía para irnos todos juntos a la boda. Había un cuarto donde había una computadora y una cama, entonces yo me quedé en esa cama y tenía la computadora a mi alcance. Pero mi mamá me dijo que no la usara porque nos íbamos a ir muy temprano y sabía que si me metía a Facebook me iba a desvelar mucho tiempo. Adivinen quién es la persona más desobediente de este mundo. Nada, me metí a Facebook la mañana siguiente antes de irnos a Toluca. Entonces vi que me habían mandado un mensaje con un link. En ese momento los maestros que teníamos usaban la plataforma Dropbox para mandarnos tareas. Y había un güey que no me hacía bullying, pero era bastante molesto. Y él por jugar me mandó un mensaje que decía: ¿ya viste la tarea que mandaron por Dropbox? Y cuando entré a ese link me encontré por primera vez con porno gay. Es que no saben el impacto que fue para mí porque yo nunca había visto porno gay, no sabía que existía. Si en algún momento antes había visto, ni siquiera la había buscado yo. Fue porque llevaban videos a la escuela o porque me lo enseñaban en sus celulares y siempre era porno heterosexual.
Me quedé como 2 minutos viendo ese video y de repente mi mamá, como buena mujer mexicana, entró al cuarto dando una palmada enorme y sin tocar. No saben para mí el estrés que fue porque no la podía cerrar, no podía apagar la computadora. Fueron como 10 segundos que mi mamá tuvo que ver que tenía abierta esa cosa, pero yo no tenía el pantalón abajo, ni la mano dentro del pantalón, ni mucho menos. Entonces nos fuimos a Toluca, pero ella estaba súper molesta. En el trayecto de la carretera me dijo: en la noche vamos a hablar. En la noche, cuando llegamos a México, mi papá y mi mamá me encerraron en uno de los cuartos que no están ocupados en la casa. Me preguntaron que por qué estaba viendo esas cosas. Les dije que un güey me había estado molestando, que me había mandado este video y pues fue súper random y le dije que solamente lo había hecho por juego y que me estaba chingando. Y mi papá me preguntó que por qué tenían que mandármelo a mí. En ese momento me pude haber zafado y decir, no sé, que se lo mandó a todo el grupo o no sé, alguna cosa que me librara fácil del castigo. Pero a Alexis se le hizo fácil decir la verdad. Entonces los volteé a mirar a la cara y les dije: es que a veces siento que me gustan los niños. De verdad nunca voy a olvidar la expresión de mis papás en ese momento. O sea, vi cómo se les destrozaba el corazón, los ojos se les llenaban de agua a mi mamá. Mi papá estaba súper sacado de onda, mi papá estuvo a punto de pegarme, o sea, estaba levantando la mano. Mi mamá se puso súper mal, me empezaron a decir que habían hecho mal, que no puede ser, que todo era una mierda. Así se acabó la vida que yo conocía. O sea, básicamente solamente tuve que salir del closet con mis papás, porque con el resto de las personas fuera de mi casa nunca tuve necesidad de decir algo. Porque como dice Juanga, dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Durante los siguientes 6 años pasé por cosas muy difíciles. La relación con mis papás se quebrantó completamente. Hubo un desentendimiento brutal entre mis papás y yo. Mi papá no me hablaba, me trataba mal. Y mi mamá, la persona con la que estaba la mayor parte del día, me decía cosas súper hirientes, me trataba como si no fuera de su familia, o sea, todo mal. Tengo un hermano menor y él empezaba a aprender estas actitudes de mis papás. Entre que era gay y que tuvo un momento de rebeldía bastante cabrón a partir de los 14, 15 años, pues la relación con mis papás simplemente era muy complicada. Y afortunadamente, tanto en las escuelas como en los trabajos en los que he estado y básicamente donde me paro, nunca he sufrido discriminación o algún tipo de bullying. Pero no porque sea mi caso significa que otras personas no lo viven. Hoy en día me avergüenza bastante admitir esto, pero las únicas personas que me hicieron bullying en algún punto de mi vida fueron solamente mis papás. En los siguientes años fui informándome muchísimo. Como no tenía ningún apoyo y tampoco información en casa, tenía que buscarla en otros medios. Y en la escuela sí tenía, pero era bastante pequeña. Realmente la carga de información de donde más obtuve beneficios fue precisamente de internet. Glee fue una de las series que me salvó la vida. Entre mis 14 y mis 16 años, intenté por lo menos 3 veces, ya saben. Pero como una señal del cielo, cada que veía un capítulo de Glee aprendía algo que justo necesitaba en ese momento. Con toda la información que iba encontrando también iba llegando simultáneamente un empoderamiento súper colorido y bastante fuerte. Cuando cumplí 17 años, más o menos al final de preparatoria, empecé a abrazar mucho más la persona que soy. A ser y comportarme como yo quería ser y comportarme, no solamente fuera de casa sino también dentro. Necesitaba de verdad encontrar otra vez un diálogo con mis papás, porque por mucho tiempo el único diálogo que habíamos podido tener había estado lleno de odio y de resentimiento. Creo que inconscientemente mis papás actuaban de una manera grotesca y bastante hiriente para que de alguna u otra forma yo aprendiera que no era correcto que fuera así y para darme a entender que en algún punto la sociedad me iba a tratar así, lo que hasta la fecha no ha pasado y dudo mucho que vaya a pasarme. Hubo un tiempo en el que incluso mi papá me llevó a una iglesia cristiana para que intentaran cambiarme. O sea, tengo que admitir que la verdad me la pasé bastante bien en ese grupo, hice amigos, conocí personas, conocí una parte de mi espiritualidad que no había desarrollado antes, pero a pesar de eso yo iba segurísimo porque en ningún momento dudé que mi orientación sexual fuera algún problema. Un día mi papá tiene la grandiosa idea de ir al psicólogo. O sea, la verdad mi papá iba como con el pensamiento de que el psicólogo o la psicóloga que fuera a tener la consulta con nosotros me cambiara el chip y que me hiciera ver que la homosexualidad no era un camino o que era algo malo. Y aquí empezó el cambio de la relación entre mi papá y yo. Afortunadamente la psicóloga que nos empezó a atender en ese momento y en algunas otras consultas fue un ángel caído del cielo para nosotros. Le hizo ver a mi papá que la homosexualidad no es una decisión y que tampoco es algo malo y que tampoco representa alguna especie de limitante. Hasta que en una consulta particularmente, la psicóloga le preguntó a mi papá si conocía a los mushes.
En la zona zapoteca del Istmo de Tehuantepec se le denomina mushe al género de una persona que nació con genitales masculinos, pero que asume los roles femeninos ante la sociedad de manera personal o incluso sexual. El personaje más popular hoy en día es Francisco Marden, mejor conocido como Lady Tacos de Canasta. Las raíces de mi papá vienen de Oaxaca. Y a mí también me hace sentir muy orgulloso que mis raíces vengan de Oaxaca, un lugar tan colorido, tan rico culturalmente y tan rico artísticamente. No sé cuál fue precisamente el proceso psicológico de mi papá, pero asumo que empezó a pensar que yo fui su primer hijo, o sea, como su primogénito, fui la persona con la que más compartió antes de que mi hermano 6 años después naciera, y que conmigo aprendió lo que significa la paternidad, y hasta la fecha lo sigue aprendiendo. Honestamente es un tema bastante sensible para mí porque mi papá ha sido la persona con el cambio más radical en su forma de pensar que he visto, y él me ha enseñado que las personas no somos robots y que todos podemos cambiar. Hoy me siento con la confianza de contarle a mi papá todo y sé que puede que no lo entienda, pero sé que va a hacer un esfuerzo por hacerlo. Y para mí de verdad que representa una bendición tan grande tener un papá tan inteligente que haya cambiado su manera de pensar por el bien mayor, que es tener un amor genuino por sus hijos. Porque aquí quiero mencionarles que si algo no entienden, lo mejor que pueden hacer es entenderlo. Me refiero a que si algo no hace clic en tu cabecita, porque para muchas personas hay cosas que no nos hacen clic y tampoco las puedes cambiar, pues simplemente aprende a vivir con ese entorno. Aprende que hay personas y situaciones diferentes, ajenas a ti, que conviven contigo y que comparten tiempo, trabajo, escuela, etcétera, diariamente. Pero mi papá también me dijo en algún momento que si alguien le pregunta, oye, ¿qué es tu hijo?, él responde con, es mi hijo. Con mi mamá cambia un poco la historia. Cuando mi mamá empezó a ver que mi papá era más abierto y aceptaba más la idea, mi mamá lo empezó a hacer, pero discretamente. Ella no necesariamente expresaba su cariño o expresaba su apoyo con palabras o con alguna charla, pero sabía que lo hacía porque ya no me insultaba, porque me respetaba más, porque cuando hablaba de ese tipo de temas, quizás no le gustaba escucharlo, pero tampoco tenía una opinión negativa, por lo menos en voz alta. Ninguno de mis papás conoció a mis primeros 2 novios, pero cuando tuve el tercero, fue uno con el que duré afortunadamente muy poquito. Me acuerdo que llegué con un oso que medía más que yo y yo mido 1,81 y le dije a mis papás, ya tengo novio. Al poco tiempo, después de descubrir que este sujeto era un patán, pues simplemente acabé mi relación con él y mi mamá entonces hizo algo que nunca voy a olvidar. En otro video voy a contar las historias de mis exrelaciones, pero con esta en particular yo me acuerdo que estaba súper enojado, estaba muy molesto. Y mi mamá bajó a mi recámara y me preguntó si me encontraba bien y le dije que no, o sea, no lloré en ningún momento, no lo sufrí, pero estaba muy molesto. Y mi mamá se me quedó viendo y dijo que cómo esperaba ella que otras personas no me lastimaran si ella era la primera en lastimarme. Y a partir de esta situación mi mamá cambió también drásticamente, o sea, su cambio se debía a una situación maternal más que visceral. Y el ejemplo más grande que puedo mencionar de cambio es la última relación que tuve. Esta relación tampoco funcionó y fue bastante dañina, y como era de esperarse para este momento, mis papás me apoyaron muchísimo y estuvieron todo el tiempo para mí. Llegó un punto en el que verdaderamente me sentía a gusto y bastante libre de ser quien era. Empecé a pintarme las cejas, empecé a pintarme el cabello, empecé a hacer varias cosas que simplemente reflejaban más feminidad. Me alegra pensar que a partir de mis 19 años y hasta la fecha, que tengo 21, todo ha sido color de rosa. En realidad ha sido de todos los colores. La verdad es que ya no tenía ningún limitante. Nunca tuve dificultad para encontrar trabajo, para hacer amigos. Dentro de casa tampoco sufría y básicamente ya todo estaba en orden. Empezó a haber un momento en el que de verdad disfrutaba bastante el arreglarme mucho, pero el llegar a ser metrosexual. El año pasado, más o menos en noviembre, me dio curiosidad usar uñas acrílicas y pedí que me las pusieran de unos colores como extravagantes para ver qué se sentía. Y neta que me enamoré del resultado, me enamoré de la sensación, me gustaba muchísimo y pasó algo que neta todavía no sé cómo explicar. Desde ese momento hasta hace 3 meses que inició la cuarentena, o sea, por algún motivo siento como una liberación mucho más grande que el solamente saber que soy gay. Antes la verdad es que me había esforzado muchísimo por verme bien y con esto me refiero a que intentaba verme masculino.
pero me di cuenta que en toda la ropa que puedo usar no solamente está lo precisamente masculino. Y encontré que también me hacen ver bien, o por lo menos yo verme al espejo y decir que atractivo, usando otras cosas. El usar uñas empezó a ser una cosa más allá de simplemente la imagen. Empezó a tener que ver más con cómo me percibía. Por alguna razón me sentía más masculino, más empoderado, más sexy, más viril incluso. Me estaba abriendo las puertas a un nuevo mundo. Pues sí, hasta la fecha he vivido con mi mundo ideal. O sea, por ejemplo, lo que traigo hoy, neta, me parece fabuloso y siento que es una expresión bastante común en el mes del Pride, pero es algo que sin pedos usaría para ir de antro, ya sabes, porque, pues, ¿por qué no, güey? O sea, exprésate, diviértete, sé quién te gusta ser, conoce a las personas que son similares a ti y conoce más el tema, o cómo se les llama, o cómo se identifican. O sea, yo me descubrí como una persona queer a inicios de este año y dije, claro, es que es eso, el ser queer es lo que me está dando la libertad para poder ser quien soy. En mi caso solamente me gusta vestirme con ropa que en los aparadores de las tiendas dice que son para hombre, y no digo explícitamente con ropa para hombre porque la ropa es para los humanos y la puede usar quien quiera. Y me di cuenta que también de repente podría usar accesorios que son normalmente para niña, o usar maquillaje, o ser súper femenino, o usar uñas. Y no se trata de llegar a ser drag queen, o tampoco ser transexual, ¿no? O sea, ni siquiera travesti. Simplemente que siento que a mi persona se le pueden adaptar muchísimas cosas que no están socialmente establecidas solamente para un hombre. Y estoy muy agradecido conmigo mismo porque he tenido el valor, la valentía y sobre todo el amor propio de hacerlo sin miedo. Y hay por ahí unas historias destacadas en mi Instagram que se llaman Nails. Pueden ver esas historias cuando quieran y básicamente ahí salgo del closet como un homosexual queer. Cuéntame por mensaje directo en Instagram o en alguna de mis otras redes sociales que se las dejo por aquí cómo fue su salida del closet y cómo la llevan. Y con este video cierro la semana del Pride muy feliz y muy contento, a pesar de que haya sido durante cuarentena. Y pues mira, encerrados pero libres. Si te gustó el video no olvides dar like y compartir. Te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Todos luchamos nuestras batallas, pero te aseguro que si esas batallas las luchas con amor, siempre vas a ganar. Lo único que me queda por decir es que busques los medios para poder ser la persona libre que quizás aún no eres. Nos vemos en el siguiente video y hasta ese entonces, sé muy feliz. Feliz orgullo gay.